Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. La verdad que estas lecciones se están haciendo cada día bien interesantes. De hecho, uno, en el momento en que dice una lección preparada en una guía de estudio de la palabra de Dios, dice, hay buen contenido, porque la palabra de Dios, cuando es comentada, siempre produce los efectos deseados. Por eso quisiéramos invitarle de inmediato para que traiga su Biblia. Su guía de estudio hoy corresponde a un tema de mucho interés: la disciplina de nuestro Padre. La disciplina de nuestro Padre es el tema que estaremos viendo en el día de hoy. Recuerden que esta es la lección número 7, Esperanza Indestructible, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es un pasaje también para memorizar. Me place saludar en esta hora, como cada día, al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Muchas bendiciones, pastor Scroggins, y bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos en este día. De verdad que nos gozamos en el Señor, sabiendo que su palabra trae esperanza. Hemos estado, pastor, estudiando al Padre, su presencia en nuestras vidas, y hoy tener esta lección que llama mucho la atención nuestra, el hecho de hablar sobre la disciplina del Padre. Y yo sé que vamos a crecer en este día y que al mismo tiempo nos acercaremos a conceptos de la palabra de Dios que van a tener mucha relevancia en nuestras vidas, porque se identifican con nosotros, se identifican con la realidad de nuestras vivencias de muchacho y la responsabilidad de nuestros padres, o quizás nosotros como padres también, y la responsabilidad con nuestros hijos. Es un lenguaje muy llano y es un lenguaje muy educador, en lo cual nosotros podemos crecer en este día. Vamos a orar para que de inmediato iniciemos el estudio de la palabra del Señor. Dios y Padre eterno, gracias te damos por darnos la linda oportunidad de estudiar tu palabra y crecer, Señor, en el conocimiento de la verdad. Suplicamos que en este momento las fuentes de bendición puedan llegar a cada amigo, a cada hermano, a cada lugar donde de pronto hay un stop para estudiar la palabra de Dios o se presta atención a tu palabra. Que tú puedas, Señor, llenar de tu sabiduría, y que en esta hora, sobre todo, seamos alimentados por tu palabra. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén, Señor. Amén. En esta semana empezamos a tocar un punto muy importante: ¿quién es nuestro Padre? Luego tuvimos el privilegio de tocar un tema de interés como es la presencia de nuestro Padre. Más adelante, recientemente, hablábamos de los planes de nuestro Padre para con nosotros, y hemos obtenido grandes enseñanzas porque valoramos al Señor en su justo nivel como un Padre que está muy interesado en los beneficios que en términos económico, físico y espiritual nosotros podemos obtener cuando somos fieles al Señor. Y ahora un tema que se ha discutido mucho en torno a lo que tiene que ver con la disciplina de nuestro Padre. Dios, como Padre Celestial, nos disciplina, y qué tipo de disciplina viene de parte de Dios, y cuál es el propósito de la disciplina de nuestro Padre Celestial. Así es que, pastor, es un tema muy interesante. Fascina a muchos estudiar el asunto de la disciplina que pueden obtener mediante la guía o la cabeza del hogar, que es el padre, o en términos genéricos, los padres. Y a mí particularmente este tema de la disciplina me emociona, me gusta muchísimo. Por eso trato de ser lo más disciplinado en mi vida. En cuanto a varios aspectos, hay otros que se escapan, pero la disciplina pensamos
que es muy importante, y especialmente la disciplina que viene del Padre. Fíjese, pastor, como en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 5 al 13, estamos allí mirando cómo nosotros ya no solamente somos vistos por esta gran nube de testigos, como así se inicia, sino que ahora somos parte de esta gran nube y somos vistos también como hijos de Dios, como aquellos que somos guiados por Él. El texto de Hebreos capítulo 12 nos está ofreciendo una oportunidad para nosotros ser llenos del Espíritu de Dios y llegar a tener el carácter de Dios y ser hijos de Dios. Es como si fuera una adopción que se está presentando en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13. ¿Y bajo qué figura nosotros nos encontramos aquí? ¿Qué es lo que realmente se nos presenta? Es importante leer Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13, para que podamos entender el concepto que aquí se menciona, y es un concepto que es muy repetido, pastor, el concepto de la disciplina. Y aquí dice la guía de estudio que en la Biblia la palabra disciplina aparece 10 veces. En el mundo griego, esta era la palabra más buscada y más básica para lo que tiene que ver con el concepto de la educación. Entonces, entender disciplina es entender cómo Dios nos educa en la escuela de la fe. Pablo escribe entonces en Hebreos capítulo 11 lo que es la fe en toda su expresión, y allí nosotros nos encontramos con este texto. Pero ahora en Hebreos capítulo 12 se nos da a nosotros la oportunidad, quizá no somos de aquello como Abraham de Hebreos 11, como Moisés, como Isaac, pero sí somos el Israel espiritual y aquellos que se nos está dando la oportunidad de ser parte de ese pueblo de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Leamos juntos, pastor, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13, para que de allí podamos sacar grandes lecciones acerca de cómo Dios quiere hacernos parte de su linaje. Empezamos en el versículo 5 del capítulo citado 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y dice el verso 10, pastor, en adelante: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¡Wow! Poderoso texto, pastor, nos lleva a nosotros a recordar infancia, a recordar algunas cosas importantes, ¿no? Y sobre todo, cómo se presenta tan claro y en un lenguaje tan llano la forma en que finalmente se nos está dando la oportunidad de nosotros pasar a ser parte de ese linaje, de esos hijos de Dios, de esos hombres y mujeres de fe. Y se nos habla allí entonces acerca de que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Es posible, pastor, que cuando yo estoy quejándome, estoy renegando del Señor, estoy cerrando mis ojos y concentrándome solamente en lo que me está pasando en la circunstancia, cuando está pasando eso en mi vida y yo me olvido de Dios y yo me olvido del Señor, finalmente estoy dejando de lado una gran oportunidad, porque en medio del sufrimiento y del dolor, en medio de esas disciplinas, allí está el Señor, el cual allí nos acoge, nos rescata y nos sostiene como hijos de Él. Pastor, este es un tema bastante delicado, ¿no?
pero el apóstol Pablo lo presenta de manera muy clara, concisa, precisa sobre el asunto de la disciplina. Los padres disciplinan a sus hijos en términos reales, y esta disciplina pues ha sido bien discutida, y especialmente en lo que tiene que ver con el círculo de los psicólogos que estudian la conducta y cómo se puede mejorar el comportamiento de los hijos, y establecen, muchos padres establecen que es necesario dentro de la disciplina utilizar la vara. Así es. Algunas personas dicen que no, y ha sido objeto de mucha contradicción, pero en su casa existirán personas que estarán reflexionando como este servidor cuando era muchacho. Nosotros somos una familia numerosa, éramos 8 hermanos, y dentro de ellos a los padres le tocó una tarea bastante difícil, porque no es sencillo lidiar con 8 jóvenes ahí en la casa, entre niños, adolescentes y ya adultos. Y entonces los padres deberían, como no tenían la educación, no eran psicólogos, no tenían tanta educación en términos de un material de estudio, pues ellos aplicaban la disciplina como tenían que hacerlo, y utilizaban mucho la vara. Siempre he dicho, si los padres no aplican la vara como debían aplicarlo, posiblemente muchos de nosotros no estaríamos transitando un camino seguro, un camino correcto, y algunos psicólogos dirán que la vara ya no es necesario por estos sistemas modernos que tenemos de educación. Usted va, por ejemplo, a países desarrollados donde no se utiliza la vara, muchos niños, jóvenes y adolescentes están transitando un camino bastante difícil. Así es. Yo creo que la palabra de Dios está hablando que hay que utilizar la vara en forma moderada, no con tanta violencia como algunas personas lo hacen, al llegar al extremo de convertirse en un abuso infantil. Pero no sé si usted estará de acuerdo con este servidor. Yo pienso que orando, pidiendo la dirección divina en el momento en que se va a aplicar una disciplina donde se tenga que utilizar la vara, hay que pedirle a Dios, orar. Y yo creo básicamente que la vara a la que se está refiriendo aquí, la palabra de Dios, tiene que ver con un castigo en términos físicos. Fíjese, pastor, cómo aquí toma el ejemplo del padre, ¿no? Y así lo toma, ¿no? Allí el padre pone disciplina a sus hijos, y esto que aunque hemos visto que tiene que ver con un concepto de educación, no es un concepto de maltrato, es un concepto de educación. Para lograr un fin con el muchacho, el padre pone disciplina a sus hijos. Y entonces en este concepto de cómo el padre actúa, de igual manera se está tratando que nosotros veamos la forma en que Dios actúa. El concepto de disciplina, pastor, está siendo con un castigo físico o con algún tipo de consecuencia, porque lo que se tiene que destacar es la consecuencia. Deben haber consecuencias para que puedan haber reflexión con relación a lo que se quiere lograr en la vida y en la conducta del muchacho, en la conducta del ser humano. Esto nos muestra a nosotros, pastor, como si fueran unos lentes, dice la guía de estudio. Es como cuando yo estoy mirando, ahora entiendo el concepto del por qué viene la disciplina. Que el Señor, al Padre al quien disciplina, lo disciplina por amor. Dios al quien disciplina ama, al quien ama disciplina. Y en este concepto se nos está presentando la realidad, el lente abierto, lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. El Dios que de pronto, pues aprovechando el camino pedregoso, las mismas consecuencias en las que nosotros nos colocamos, nos deja vivir experiencias para que nosotros podamos ser disciplinados y podamos reflexionar ante lo que Él realmente quiere hacer en nuestras vidas. Al leer Hebreos capítulo 12, nosotros tenemos varias lecciones importantes en las cuales tenemos que resaltar. Sí, yo creo, pastor, que la disciplina para el muchacho es buena, y que nosotros hoy en día también vivimos en consecuencia de disciplina. ¿Qué es lo que sí hay que tener mucho cuidado? Es el abuso, ¿verdad? Uh-huh. Es la manera en que de manera excesiva nosotros, a veces hay padres que vierten su ira ante esos muchachos, y entonces allí lo que se viene es consecuencias peores. Pero cuando hay un joven que es bien disciplinado, que es guiado
con las herramientas necesarias para mantenerlo allí en el camino, al final lo que pasa, pastor, es que agradece. Al final lo que pasa es que lleva con orgullo ese apellido. Al final lo que pasa es que va a traer honra a su padre y a su madre. Y es lo mismo que ocurre con el cristiano. El Señor quiere que llevemos con orgullo su nombre, que traigamos honra a nuestro padre y madre, y que por ende el concepto de la disciplina estará presente en la forma de Dios actual, tal cual ocurre con los padres. Y estamos utilizando o hemos utilizado estos minutos para hablar de esa disciplina en términos físicos, porque esto podría ilustrar lo que Dios espera de sus hijos ya en términos espirituales. Al entrar en este capítulo 12, como bien usted estaba puntualizando, pastor, notamos que el autor a los hebreos, que nosotros ya determinamos que es el apóstol Pablo, se dirige a nosotros, quienes somos lectores de esta carta, y dice que dado que tantas personas antes que nosotros perseveraron contra los obstáculos increíbles, nosotros también podemos correr y terminar la vida de fe. La clave en este sentido para nosotros es fijar los ojos en Jesús. Amén. Para que Él pueda ser un ejemplo en tiempos difíciles. Y cuando leemos este capítulo 12 de la carta a los hebreos, es como recibir un par de anteojos para la lectura. Sin estas lentes o estos lentes, nuestra visión o comprensión de las dificultades siempre será borrosa, pero mirar a través de estas lentes corregirá lo que es la explicación borrosa del sufrimiento que nuestra cultura nos impone. Entonces podemos entender claramente y responder a las pruebas con inteligencia. Aquí el trasfondo es, así como se disciplina a un hijo en términos reales, literales, entonces está traspolando la idea en la disciplina que los hijos de Dios tienen que recibir en su crecimiento espiritual. Y pastor, hemos hablado en reiteradas ocasiones que el crisol, a nadie le gustaría estar pasando por un crisol, por dificultades, pero cuando llegan en la vida del cristiano, vamos a entender que posiblemente en ese crisol Dios se está glorificando porque lo está preparando para cosas mayores. Y así es que actúa el Señor, así es que actúa Dios. Cuando Lázaro murió, el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cómo el Señor puede ser exaltado en momentos de mayores dificultades cuando uno no entiende, entonces la gloria de Dios puede manifestarse. ¿Sabe, pastor, que yo percibo personas ahora decir, ahora puedo ver, ahora tengo luz? Sí. Ya entiendo el porqué, y es que este par de lentes que hemos abierto en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 nos ayuda a entender que cuando somos disciplinados estamos entrando en el amor del Padre, quien por amor a nosotros, por llevarnos al carácter que Él quiere que tengamos, entonces nos lleva al concepto de la disciplina. Nosotros sí tenemos que mirar el texto completo. ¿Qué es lo que está pasando en Hebreos capítulo 12? Y vamos a hacer este ejercicio en este momento. La fuente de la disciplina, ¿quién es? Nuestra respuesta a la disciplina, ¿cuál es? Y el objeto de la disciplina, ¿cuál finalmente es el objetivo por el cual viene esta disciplina? Y yo creo, pastor, que estas son preguntas que tienen respuesta muy directa y que pueden ser respondidas así, porque cuando uno ve cuál es la fuente de la disciplina, nos damos cuenta que en todo esto está envuelto Dios nuestro Padre. Dios, la fuente de la disciplina, definitivamente. Conforme a lo que nosotros leímos en Hebreos 12, nos está diciendo que el Padre, en este caso Dios, a quien toma por hijo, disciplina. Así es. Y empieza a hablar de lo que significa la disciplina. La segunda pregunta que usted hacía, ¿cuál es, pastor? Dice, sí, nuestra respuesta a la disciplina, ¿cuál es? Y cuando uno se detiene, pastor, a mirar el texto dice varias cosas. Número 1, despojarnos de todo peso de pecado. Oiga, y esto ya entra un poquito más allá. Eso los padres no lo hacen. Ellos nos disciplinan y nosotros seguimos cayendo, pero enderezan nuestros pasos. Porque un muchacho, pastor, que no es disciplinado, va directamente a la delincuencia, va directamente a vivir este mundo donde va a tener consecuencias mayores, más grandes que una simple disciplina. Y entonces este es uno de los puntos de la respuesta a la disciplina. Y número 2, mirar a Jesús. Y número 3, perseverar con paciencia. En este caso, recuerden que estamos haciendo la comparación
de la disciplina en términos físico real que se puede dar aquí en esta tierra, y especialmente lo que los padres dan a sus hijos, pero también estamos haciendo la comparación en términos espiritual, y eso es muy importante. Nuestra respuesta a la disciplina debe ser tal que nosotros, cuando estemos pasando por este crisol, podamos decir: gracias, Señor, porque aún en medio del crisol, de la situación difícil que me ha tocado vivir, hay algo más allá que tú deseas enseñarnos. Y la respuesta debe ser: hágase la voluntad de Dios ante la disciplina que me ha tocado vivir en esa tierra. Poderoso. Y finalmente, cuando leemos el verso 10, pastor, allí encontramos la tercera respuesta, el objeto de la disciplina. El verso 10 yo creo que nos hace un fuerte énfasis, pastor. Con relación a esta respuesta, en el verso 10 nosotros podemos encontrar un amplio conocimiento. Allí dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ya más adelante vimos, y más atrás, que es para hacernos hijos, para hacernos reconocer hijos, pero aquí dice: para hacernos partícipe de su santidad. El Señor finalmente nos está disciplinando, y presenta una dimensión tan hermosa. Dice: los padres no conocen todo. Los padres disciplinan, y a veces dice, bueno, ahora merece la disciplina, ahorita no. Y ellos, como no conocen todo, lo hacen según su antojo, lo que dice allí, o según su conocimiento, según hasta donde Dios le ha dado el entendimiento, que por cierto, el Señor ha dado conocimiento a los padres. El Señor ha dado entendimiento a los padres. Una madre y un padre tienen el entendimiento de Dios, porque Dios le concede ese don para que puedan corregir a sus hijos, para que puedan llevarlo por el buen camino. Pero dice el Señor, ellos tienen conocimiento limitado. Imagínense la disciplina que viene de Dios. Esa disciplina viene con todos los poderes, pastor. Eso viene para llevarnos a nosotros realmente a un final. Y dice allí que llevarnos a la santidad. Y esto, para mí, yo diría, bueno, que el Señor siga disciplinándome, porque yo quiero ser santo, como también así nuestro Padre es santo. Cuando se es muchacho, o cuando no se tiene una visión clara de lo que significa la disciplina, olvídese que nadie se va a gozar por eso. Ahora, nosotros como cristianos, en la medida en que vamos visualizando el propósito de la disciplina de Dios, ya Pablo se gozaba en ello. Sin embargo, note usted, pastor y amigos oyentes, cuando estamos en el versículo 11, eso se confirma. Es verdad, señores, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, nadie se goza en eso, sino de tristeza. Sin embargo, noten ustedes cómo dice la segunda parte de ese versículo citado: pero después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Poderoso. Y aquí entonces entramos básicamente en la materia que estamos presentando al principio. Muchos de nosotros hoy llevamos una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, no delincuencia. No hemos visitado lugares difíciles por la inconducta, porque tuvimos padres que supieron disciplinarnos de la manera correcta o no, pero nos disciplinaron. Que usaron la vara de manera correcta o no, nos disciplinaron. Y hoy nosotros testificamos que ciertamente era necesario que sucedieran estas cosas, y así mismo sucede en la vida del cristiano. Por eso citábamos a Pablo. En la medida en que el Señor pasaba su mano de disciplina sobre el apóstol Pablo, entonces él se goza después de eso. Cuando nosotros nos detenemos y vemos los frutos de lo que significa la disciplina, nos gozamos tanto como seres humanos, sino gozamos en el Señor, porque el propósito básicamente de la disciplina del Padre es que nosotros podamos gozar de vidas felices en esta tierra con una proyección hacia la eternidad. Finalmente, cuando miramos, pastor, lo que tiene que ver con el concepto de disciplina, estamos viendo un Padre que nos está corrigiendo, enderezando, llevando por ese camino que tenemos que transitar. Dios es nuestro Padre quien nos disciplina. No habrá Dios sin disciplina, no habrá hijo que se haga llamar hijo de Dios sin que sea educado, disciplinado en lo que tiene que ver con la escuela del Señor. Hay una cita sumamente importante que queremos resaltar en Primeros Escritos, página 113 y 114. Yo creo que es algo, pastor, en lo que nosotros tenemos que reflexionar.
Muchos que profesan el nombre de Cristo dicen que guardan su pronta venida. No saben lo que es sufrir por Cristo. Sus corazones no están subyugados por la gracia y no han muerto al yo, como a menudo los demuestra de diversas maneras. Mire, pastor, cómo aquí nos recuerda lo que el mismo apóstol Pablo estaba diciendo: aún ustedes no han padecido en sangre lo que el mismo Jesús habría padecido por nosotros. Para el apóstol Pablo habría que vivir la experiencia del sufrimiento para poder reconocer o poder ser digno de ser llamados discípulos del Señor. Estos hombres como Pablo, estos hombres como los discípulos vivieron la experiencia, pastor, de vivir a sangre propia lo que era reconocer al Señor en su vida, ser paciente, ser benevolente, ser personas de fe y de gracia. Y por eso aquí se resalta en esta primera parte: a veces confesamos ser de lo que esperamos al Señor, pero no estamos demostrando esto cuando pasamos por las pruebas. En la cita que usted acaba de compartir con nosotros, en la parte final dice: por lo tanto, suframos alegremente algo por amor de Jesús. Crucifiquemos diariamente el yo y participemos aquí de los sufrimientos de Cristo, a fin de que seamos participantes con Él de su gloria y seamos coronados de gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Ese es el propósito de la disciplina de Dios: prepararnos para vivir en esta tierra y, como decíamos anteriormente, con una proyección hacia la eternidad. Sea bienvenida la disciplina de mi Padre Celestial, y que nos ayude a todos siempre a visualizar cuál es el plan, el propósito que Dios tiene para con sus hijos a través de la disciplina. Vamos a orar. Señor, agradecemos tus bondades, gracias por la disciplina que constantemente estamos recibiendo del cielo. Ayúdanos a preparar un carácter para la eternidad, donde se desarrolle el amor de Jesús en nosotros para compartirlos con aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.